Muchas gracias, Mariela. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Alex Galván y soy abogado. Tengo ya varias experiencia en varios estudios jurídicos a nivel privado, especialmente en temas corporativos. Sí, ahorita eh, me enfoco un poco más en el ámbito de temas digitales, ¿no? Protección de datos, y nuevas tecnologías que están surgiendo. Y esto pues me permite tener un poco más la visión más amplia a nivel corporativo y societario. Entonces es un gusto para mí más bien poder compartir este conocimiento con ustedes el día de hoy y a lo largo de todo este taller, que más que una especie de clase o charla respecto a la constitución de SAS, nos gusta a nivel de corporación, digamos, o de empresa como Academy, siempre generar cierta reflexión, ¿no? Cierto cuestionamiento también, que no nos quede únicamente el tema mecánico de cómo constituiremos una SAS, que por supuesto lo vamos a aprender en este taller, pero también pues que se genere un cierto tal vez crítica, reflexión y que este proceso de aprendizaje pues sea más bien muy provechoso para ustedes, tal vez para sus clientes, para su propia compañía y dentro de todas sus profesiones. Entiendo que no todos serán abogados, pero intentaré más bien que este taller sea lo más didáctico posible y que pueda generar en ustedes esa intriga, ¿no? Esa intriga en cómo nos enfocamos ya a nivel nacional, digamos, de país, cómo nos situamos a nivel societario y un poquito las implicaciones que vamos encontrando dentro de este ámbito corporativo. Sí. Con esta breve introducción, siempre me gusta iniciar más bien estos talleres con unas ciertas eh, directrices e invitaciones más bien de cómo ustedes pueden aprovechar al máximo este espacio. Precisamente que es una hora de estudiar, ¿no? Que ustedes puedan darse el tiempo en esta semanita para obtener nuevos aprendizajes o complementar aquellos aprendizajes que ya tienen. Sí, hay algo nuevo por aprender y seguramente este espacio será propicio para ello. Segundo, buscar un espacio tranquilo. Recuerden que esta es una inversión en su conocimiento. Am, Todo lo que pueda hacer una distracción para ustedes en este corto espacio de 2 horas diarias puede más bien impedir que esa información se procese, y por eso es la sugerencia de buscar este espacio tranquilo, ¿no? De poner un poco la pausa a las actividades cotidianas, tal vez actividades del hogar que tenemos en el día a día, pero este sin duda es un espacio que les va a permitir a ustedes ampliar ese conocimiento y les va a ayudar muchísimo en el futuro. Y tercero, participar con moderación. No me refiero a que no participen, más bien siempre invitarles a hacer muchas dudas, a poner muchos casos, muchos ejemplos, que lo iremos haciendo en este taller, pero siempre tener en cuenta y respetar el espacio de los demás. Sí, que todos tengan esa misma oportunidad de participar y escuchar muy activamente lo que las otras personas preguntan y respetar también esos criterios u opiniones que puedan ir surgiendo dentro de este taller. Em, un poquito en qué nos vamos a enfocar dentro de este taller. Sí, primero, obviamente, en entender qué es una SAS, qué es lo que vamos a constituir o aprender a constituir, ¿no? Cuáles son los obligaciones, los líos en los que nos podemos meter, em, o beneficios incluso de esto, ¿sí? Entonces, primero entender qué es, para qué funciona, pues nos va a dar una visión un poquito más amplia o general de lo que implica la creación de una compañía como tal, ¿sí? Segundo, ¿cuáles son sus beneficios, no? A la final uno siempre escucha el tema de compañía y piensa que
que en algo me va a beneficiar, que es algo importante, que es algo grande, que es algo que me va a ayudar dentro de mi patrimonio económicamente para crecer. Entonces, ¿qué beneficios reales puedo tener a través de una SAS? Tercero, ¿cómo constituyo uno? ¿No? Básicamente el núcleo de este taller es ese, cómo constituir. Vamos a aprender la modalidad, pasos a seguir, el paso a paso a través de la plataforma de la superintendencia y demás. Entonces, es un poquito más la práctica, ¿no? Que ya lo iremos siguiendo seguramente en el segundo día de este taller. Cuarto, ¿qué obligaciones conlleva? Una vez que yo ya tengo mi compañía, ¿qué obligaciones tengo a nivel societario? ¿Ante qué entidades? ¿Cómo las voy a ir cubriendo? Y qué pasos o qué sugerencias y tips podemos ir dando dentro de estos procesos? Y por último, y tal vez la pregunta más importante, es la necesidad de una SAS, ¿sí? O más bien de una compañía en general. Necesito una SAS en realidad para lo que voy a hacer. Em, Creo que esta es parte de la reflexión a la que hacía hincapié un poco al inicio. Nosotros a veces como, tal vez como asesores de una compañía, em, o como parte de una compañía, pues siempre tal vez pocas veces nos preguntamos la necesidad, ¿no? Entonces, cuando yo quiero iniciar un emprendimiento o un amigo me dice quiero iniciar un negocio propio, la primera sugerencia suele ser, oye, hazte una compañía. Y ahora con las hadas es mucho más rápido, en menos de 24 o 48 horas tienes la compañía, entonces puede ser una opción importante, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer es aprender a valorar eso. ¿Cuándo necesito? ¿Cuándo no necesito? ¿Por qué la necesito? ¿En qué tanto me puede beneficiar a hacer un negocio tal vez todavía a nivel personal? Pues tal vez es parte de esta reflexión y de esta invitación a que podamos ir discerniendo, ir filtrando, ¿no? Que la primera sugerencia no sea siempre hazte una SAS, sino veamos qué necesidades tienes y si la SAS se adecua para ello, pues qué importante y qué bueno, y yo te ayudo. Pero si es que no, pues vamos variando otras opciones, ¿sí? Por favor, en cualquier momento de la presentación tengan toda la libertad de hacer preguntas, ¿sí? Alzar la mano otra vez virtual o encender sus micrófonos y con gusto las vamos resolviendo, ¿sí? Y me gusta empezar esto con el contexto empresarial ecuatoriano. ¿Por qué es importante hacer este contexto empresarial? Porque sin duda nos permite identificar en qué situación nos encontramos como país, ¿sí? ¿Cuál es el componente del Ecuador, digamos, que está pensando en un tema empresarial, en un tema corporativo, en formalizar estos pequeños negocios o emprendimientos, como lo solemos llamar? Entonces, varios datos muy relevantes. Si tenemos actualmente, o más bien hasta 2022, teníamos más de 1 millón de empresas constituidas en el país. Sí, un dato bastante alto, digamos, de lo que vemos que muchos de los ecuatorianos nos animamos para hacer o esta formalización de nuestros negocios. El 80%, más del 80% de estas compañías son de origen familiar. Seguramente ustedes, yo estoy seguro más bien que todos ustedes conocen a una familia que se ha puesto una empresa o una empresa que nace de una familia. En mi caso, por ejemplo, yo he pasado por ya ahora 4 estudios jurídicos, 2 de ellos han sido de origen familiar. Sí, entonces, sin duda, esta es una cifra que se cumple, que en la práctica o más bien en el día a día nosotros podemos dar fe de ello. Normalmente uno siempre ve, ¿no? Creo que el tema de confianza del ecuatoriano se basa mucho más en el vínculo familiar, en el vínculo de sangre que tiene con las personas. Entonces, es muy común escuchar, mira, me inicié como una empresa con mi hermano, con mi tío, con mis papás y a partir de ahí ir creciendo. Es muy pocas de esas situaciones donde tal vez entre un grupo de desconocidos o pequeños inversores se juntan y arman una sociedad, sino más bien viene mucho del tema de confianza. Y yo creo que eso es un tema más bien cultural que nos
llama un poco la atención en que podemos como ecuatorianos o a nivel de América Latina en general ser un poquito más desconfiados de la gente y preferimos tener un círculo un poco más cerrado. Sí, entonces es importante ir entendiendo que muchas de las compañías tienen este origen y a veces incluso es una de las razones por las que estas empresas terminan no teniendo el éxito que se esperaba, ¿no? No a veces piensa que como tengo tanta confianza con mi familia, todo es permitido, pero ya en un negocio uno va viendo que esa regla pues no se va cumpliendo mucho, ¿no? Siempre es importante poner ciertas limitaciones y para eso tener una estructura corporativa en mi empresa pues es muy importante, que es lo que vamos a ir armando en este taller también. Sí. Y por último, más de 10.000 empresas se crean por año desde el 2019 aquí en el Ecuador. Ya vamos a ver un poco más de estadísticas más a profundidad, eh, pero no hay duda que a raíz de la innovación de la SAS o de que la SAS sale al ordenamiento jurídico ecuatoriano, em, el incremento de las empresas se ha visto notablemente dentro de este contexto empresarial de nuestro país. Sí, es lo que les comentaba. Entonces, miren, a partir de 2019 ya tenemos cifras, ¿no? Esto es con fecha del primer semestre de este año, ¿sí? Del 24 de junio. Entonces, la Superintendencia de Compañías da estas estadísticas y nos dice en 2020 se crean 10.000. En 2021 más de 16.000, en 2022 casi 20.000, en el 23 ya superamos las 20.000 y en el 24, solo en mi primer semestre, yo tenía casi 10.000 empresas. Entonces, tal vez ya vemos que únicamente el año 2019 y 2020 tuvieron más de 10.000, pero ya de ahí en adelante, del 22 en adelante, tal vez esa cifra y esa estadística incrementa, ¿no? Y ahora puede ser que más de 20.000 empresas puedan crearse al año aquí en el Ecuador. Entonces, si se dan cuenta, es un número bastante significativo, ¿sí? Que llama mucho la atención y a uno le hace preguntarse mucho el porqué de esto, ¿sí? Entonces, am, hay varios tipos de compañías en Ecuador. Sí, lo mismo ustedes tal vez van a escuchar en normativa o van a ver en normativa que se habla de sociedades mercantiles. Estamos hablando de compañías. Son seis actualmente en el Ecuador. Sí, la compañía en nombre colectivo, compañía en comité simple y dividen por acciones, compañía de responsabilidad limitada, la compañía anónima, la compañía de economía mixta y sociedad por acciones simplificada. Sí, la 3, 4 y 5, la limitada, la anónima y la SAS, son tal vez las más sonadas, sí, las más comunes, la que uno normalmente en el día a día tiene esa relación y puede identificarlas mucho más fáciles, sí. ¿Qué tienen en común? Vamos a referirnos únicamente a estos tres tipos de compañías, que son justamente la limitada, la anónima y la SAS. A raíz de una reforma a la ley de compañías del año anterior, estas pueden ser ya de manera de carácter unipersonal. ¿Qué quiere decir? Antes en la limitada y la anónima, yo necesitaba de dos, por lo menos dos personas para que esta compañía funcione. Actualmente ya no. Yo únicamente puedo hacer funcionar la compañía con una única persona, con un único socio o accionista. Sí, esa es una de las partes más importantes o trascendentales que vinieron con estas nuevas reformas. Y segundo, uno de los conceptos ejes a nivel societario es la responsabilidad limitada. ¿Qué es la responsabilidad limitada? A mí me gusta graficarlo así. Básicamente, la responsabilidad limitada es un escudo. ¿Un escudo para qué? Para mi patrimonio propio. Sí, entonces yo cuando creo una compañía de la cual yo soy socio o accionista, genero un escudo que me permite blindarme ante ciertas obligaciones y que éstas no puedan afectar a mi patrimonio personal.
Cuando yo tengo una compañía, por ejemplo, entonces creo mi compañía y asumo una deuda o me endeudo en la adquisición de algún bien por $50,000, ¿sí? Todo este tipo o esta obligación únicamente va a ir a nombre de la compañía. Entonces, si es que la compañía, por su flujo, porque no tuvo actividad, porque no le fue bien, llega a quebrar, queda hasta ahí y se rompe la obligación, ¿sí? Entonces, por más que, por ejemplo, de los $50,000 que costaba este bien, yo pagué solamente 20. Los 30,000 que quedan, pues finalmente es una deuda que ya no va a ser perseguida a mi patrimonio personal. Entonces, ya yo no voy, si yo tengo un carro por ahí, la empresa con la que estoy endeudado o el banco con el que estoy endeudado no puede irse en contra de mi carro, si no me puede quitar mi carro porque la deuda fue adquirida a nombre de la compañía. Entonces eso me permite un poco ir blindándome de ciertas obligaciones. Esto no quiere decir, evidentemente, que voy a usar irresponsablemente una compañía para hacer este tipo de situaciones. Sí, porque finalmente, si es que la compañía tenía un carro, pues se liquidará el carro y luego tendrá que asumir obligaciones. Pero es importante entender que el concepto de responsabilidad limitada me hace únicamente o me obliga únicamente en cuanto al monto que yo haya invertido en mi compañía. ¿Sí? Entonces, es importante ir trazando estas directrices para lo que vamos a seguir viendo dentro de este taller. Varios puntos o más bien características de las compañías. Sí, la compañía limitada, sí, Esmeralda. Buenas noches. Una pregunta con respecto al punto que estábamos viendo. Por ¿Ya? ejemplo, la responsabilidad limitada, por ejemplo, hay compañías que antes formaban con $400, pero si esa empresa se sigue capitalizando y tiene, obviamente, bienes a su nombre, la responsabilidad limitada también es sobre los bienes que la empresa va capitalizando. Correcto, porque, a ver, yo como socio tengo un cierto porcentaje, ¿no es cierto?, de la compañía. Entonces yo voy a ser responsable respecto a ese porcentaje. Pero cuando la compañía, por ejemplo, tiene que asumir ciertas deudas, digamos que la compañía inició con $400. Independientemente de si es que voy aumentando el capital de la compañía, puedo ir adquiriendo bienes. Entonces yo compro unos dos carros que valen 20,000 cada uno, también compro un terreno que vale unos 30, $40,000 y luego me quiero comprar una oficina mucho más grande que será unos $80,000. Cuando yo dejo de tener como cierto efectivo o flujo que me permita asumir esas deudas, yo tengo que ir compensándolas también con esos bienes de la compañía. Sí, entonces eso no nos libramos. La compañía va a tener que asumir, digamos, estas responsabilidades a través de sus bienes y los va a ir liquidando conforme la necesidad. Sí, o a su vez los podrá dar como forma de pago para contrarrestar estas obligaciones. Sí, pero hasta ahí llega la limitación. Entonces, si a nombre de la compañía tenemos ese tipo de bienes, estos van a ser asumidos en las deudas. Pero lo que no se puede es irme a mi carro propio, digamos, o a mi casa propia para cubrir esas obligaciones de la compañía. Sí, no sé si ahí está un poquito más claro esa situación. Sí, más claro, aunque tengo una duda que tal vez, pero no prefiero decirla. Por ejemplo, la compañía compra un carro y solo puede comprar a nombre de la compañía, no de los socios. Correcto, va a nombre de la compañía. Ah, ya, perfecto, gracias. Sí, mucho Ya, mejor. con gusto. Sí, entonces, em, este concepto de la responsabilidad limitada no hay que tomarlo como infinito o como absoluto, ¿no? Hay ciertas acciones que pueden romper este escudo. Entonces, cuando yo uso efectivamente una compañía para estafar, para hacer acciones contrarias al ordenamiento jurídico, em, me permiten a través de ciertas acciones judiciales ya romper este escudo, ¿no? Entonces, cuando yo demuestro que efectivamente Alex Galván utilizó esta compañía para estafar tales personas, pues
ahí sí puedo irme ya en contra de su patrimonio personal porque ha desnaturalizado completamente el concepto de responsabilidad y de compañía y ha utilizado para una acción inclusive ilegal, ¿no? Entonces, entender que este concepto no es absoluto, no es que no se puede romper por nada del mundo, se lo puede hacer, uno debe ser muy cauto también en lo que hace con la compañía, eh, pero entender este primer concepto que es muy transversal, ¿no? Vamos con la compañía limitada. Sí, la compañía limitada se caracteriza principalmente por ser un círculo de confianza. Yo lo grafico, ya lo vamos a ver en relación con la anónima, pero básicamente con estas casitas o con los edificios, ¿no? Entonces a veces hemos escuchado que se crean edificios familiares, ¿no? Entonces en un piso vive una tía, en el segundo piso vive otra tía, en el tercero vive la abuelita, en el cuarto vivo yo. Sí, entonces este círculo de confianza hace que yo conozca a las personas con las que me estoy asociando y con las que voy a iniciar un negocio. Sí, entonces esto tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, en la compañía limitada, uno para incluir un socio nuevo, todos los acciones, todos los socios debemos de estar de acuerdo en ello. Sí, entonces no es únicamente como cualquiera puede venir y ser parte de ser parte de esta sociedad, sino que yo, o más bien toda la sociedad, debe estar de acuerdo en el ingreso de esta nueva persona, ¿sí? Entonces, son ciertas características de este tipo de compañía. Eh, el capital social o el capital inicial con el que inicia esta compañía es de $400. Tiene un máximo de socios que es de 15. Entonces yo cuando quiera incluir un socio de 16, yo tengo que necesariamente transformarme en otro tipo de compañía. Y por último, la unanimidad en la inclusión de socios, que es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Yo debo estar de acuerdo, todo el capital social debe estar de acuerdo para incluir un nuevo socio. En relación o diferencias de la compañía anónima, es un poquito más como un barrio, ¿no? Como un pequeño conjunto, ¿sí? Que si bien yo puedo conocer a ciertas personas, no necesariamente son de mi círculo de confianza. Entonces, puede ya entrar, viene un vecino, alguien se pone una casita al lado mío o alguien compra una casita al lado mío, pero yo no necesariamente sé quién es, no sé dónde viene, no sé qué intereses tiene y demás. Pero que esto no es necesariamente malo, porque la compañía anónima más bien tiene esta preferencia económica, ¿no? Entonces, básicamente, el que tiene plata y puede ponerse como accionista de la compañía, pues que venga, que sea bienvenido. Sí, porque yo lo que quiero es más bien potenciar económicamente la compañía y de esa manera lo voy a lograr. Sí, necesito más plata, necesito inyectar más capital, poner un poquito más de dinero y de esa manera voy haciendo o empujando un poquito más económicamente la compañía independientemente de quién seas. ¿Sí? Entonces, es un poquito las diferencias entre estas dos compañías principales y que luego vamos a ir viendo cómo la SAS puede ir configurando un poquito de ambas, ¿no? Que es uno de los beneficios. La compañía anónima inicia con un capital social mínimo de $800. Los accionistas son ilimitados, no tengo un límite más bien acá como en la limitada que es de 15. Y la negociación de acciones puede ser en bolsa de valores. Sí, entonces la compañía anónima es la única que podrá cotizar sus acciones en bolsa. Es parte de esta preferencia económica, ¿no? Quien tenga la plata puede ser accionista. Entonces lo que yo puedo hacer, por ejemplo, con compañías como La Favorita, ¿no? Los dueños de Supermaxi. Entonces Supermaxi, Megamaxi, aquí, esta cadena, eh, yo puedo ser accionista de la favorita, ¿sí? Entonces yo voy, compro en la bolsa de valores al valor que esté la acción y de esa manera yo formo parte de esto. Entonces, es un poquito esa lógica, ir rotando accionistas, ir con este flujo de capital más que nada, ¿sí? Y ahora, ¿qué tenemos más bien en las SAS? ¿Sí? ¿Cuáles las ventajas? Ah, ¿Qué es lo que viene a innovar las SAS? Ya son más de 4 años, vemos que está vigente desde febrero de 2020.
justo un mes antes de la pandemia. Entonces, justo salta esta novedad que es bastante disruptiva aquí en el Ecuador. Había países como Chile o Argentina que ya la habían adoptado ya incluso casi una década atrás, o Colombia también. Entonces, viene Ecuador como un salto bastante novedoso a nivel societario, ¿sí? Entonces, la, la principal ventaja o la idea que se nos vendió a todos es, mira, vamos a tener mucha mayor flexibilidad y ahorro, porque tú normalmente antes necesitabas de una escritura pública para crear una compañía y necesitabas, por ejemplo, el capital mínimo de una limitada es $400. Entonces, tú ya de entrada necesitabas primero $400 para el capital social y luego tal vez unos $300, $400 más para tema de gastos de notaría, inscripción en registro mercantil, luego incluso honorarios de contadores, de abogados. Entonces, ya crearte una compañía era una implicación económica bastante fuerte, ¿no? Era algo que tal vez no era para muchas personas o que no todos lo tenían en el radar. Más bien esta SAS viene justamente a romper ese esquema y nos dice, tú ya no necesitas hacer una escritura pública, tú haces un documento privado, lo firmas, lo puedes hacer tú solito, no necesitas a nadie más, y está lista tu compañía. Tienes un RUC, puedes funcionar como compañía, claramente tienes obligaciones de compañía y yo creo que eso es algo que no muchos tuvieron en cuenta, que entender que luego el mantener activo una compañía, pues tiene ciertos costos que a la final uno no contempla en ese momento de la creación. Y el objetivo principal ya a nivel de Estado, pues es justamente formalizar los emprendimientos, lo que nosotros llamamos el emprendimiento, ¿no? Me voy a poner una tiendita, en la pandemia surgió mucho, ¿no? Una tienda virtual de comida, ¿no? De hacer postres, de hacer pasteles. Me voy a poner acá mi tiendita del barrio, entonces mi tiendita del barrio funcionaba, yo daba notas de venta o yo hacía como nombre personal todas las transacciones, pero llega esta SAS y despierta esa curiosidad, ¿no? ¿Puede una tiendita de barrio ser una compañía? Pues efectivamente. Entonces, créate una SAS, créate una SAS, así proteges tu patrimonio y no me cuesta nada, tú puedes hacerla desde $1. Entonces, saltan este tipo de novedades que motivan mucho a la gente a formalizar estos micronegocios, o pequeños negocios que se van fomentando, ¿no? Que está estadísticamente comprobado que que el ecuatoriano tiende mucho a iniciar este tipo de pequeños negocios, ¿sí? Em, un poquito de números, sí que es bastante importante en este sentido identificar cómo la SAS llega a romper todo ese esquema que estábamos conversando. Entonces, en 2020, en la pandemia, en año de pandemia, eh, justo cuando nace la SAS, en ese año, de las 10.000 compañías que se constituyen, ya 4.000 eran SAS. Sí, entonces no son pocas, para nada, y mucho menos en una época de pandemia. En 2021, que todavía estábamos saliendo de esa transición, de las 16.000, 11.000 ya son SaaS, más del 50%. Entonces, vemos que cada vez estas características tan llamativas pueden, más bien invitaban a la gente a formalizar todos estos pequeños negocios. En el 22 de las 19.000, casi 16.000 son SaaS. En el 23 ya vemos que no hay casi diferencia, ¿sí? Son 3.000 compañías de diferencia que son diferentes. De las 20.000, solo 3.000 no son SaaS. Entonces vemos que es un número ya bastante más alto. Y en el 24, justamente en el primer semestre, 9.000, de las 9.000, 7.000 ya son SaaS. Sí, entonces esto nos invita un poquito a pensar, en qué es lo que va fomentando este tipo de compañías, ¿no? Entonces, ah,
para entender un poquito más y tal vez profundizar en ello y más bien aquí hacer una pequeña reflexión. Mucho tal vez de estas estadísticas seguramente las hemos escuchado en varias noticias, ¿no? Entonces, cuando nos dicen el Ecuador es uno de los principales, o incluso el país número uno en emprender. Sí, seguramente uno lo piensa y dice como, qué bacán, o sea, qué chévere que el ecuatoriano tenga esa mentalidad de querer salir adelante a través de su negocio propio. Tal vez lo que no nos dicen, un pequeño dato curioso, por así decirlo, es que también somos uno de los primeros en no sostener esas compañías, es decir, en quebrar, ¿sí? Entonces, en promedio somos el país, estamos en el top 10 de los países del mundo en ser los primeros en quebrar. Sí, así como somos el primero en emprender, también dentro de los primeros a nivel general en quebrar. Esto tiene ciertas reflexiones a nivel económico y temas de contexto no político, temas normativos, temas de desconocimiento incluso de ciertas obligaciones. Entonces, em, parte mucho o importa mucho más bien justamente estos espacios en el que nosotros podamos ir preguntándonos la necesidad de este tipo de compañías y obligaciones, que es lo que nosotros pretendemos compartir o transmitir como este conocimiento en ese sentido, ¿no? Entonces, hay que analizarlo un poquito más, ¿sí? El tema de una compañía no es únicamente el qué chévere, yo ya tengo mi compañía y soy el gerente de mi compañía y soy el fundador de mi compañía y soy el único accionista o el accionista mayoritario de mi compañía, sino, oye, para una compañía yo tal vez necesito un equipo, no puedo ser todólogo. Yo creo que el ecuatoriano normalmente nos creemos todólogos en este tipo de situaciones donde sabemos marketing, donde sabemos de economía, donde somos abogados, contadores, financieros, y es precisamente uno de los factores que influyen al momento de sostener una compañía en el tiempo. Sí, entonces es por eso que mucho de lo que vamos a ver ya en este taller y que vamos a hacer este paso a paso, invita a que se pueda generar una estructura corporativa muy fuerte, entender que muy pocas o contadas personas serán las capaces en sostener solos una compañía. Sí, es importante también armar un equipo, ver con quién me estoy asociando, qué características tienen estas personas, qué me pueden ir aportando y yo ir formando ya en papel, en un documento, justamente las reglas de juego. Sí, entonces este es el principal beneficio de las SAS. Más allá del ahorro, de la flexibilidad que me pueda dar esta compañía o este tipo de compañía, el real beneficio es que yo puedo ir poniendo mis reglas de juego. Entonces yo, para efectos de este taller, yo lo he puesto como tu barco, tu tripulación y tus reglas. Básicamente tu barco. ¿Por qué? Porque es mi compañía. Sí, yo le estoy amoldando a como yo quiero hacer. No me voy a un tema tradicional de una compañía limitada o anónima, sino que la SAS me permite flexibilizarme y poner mis reglas. Sí, entonces cargar mi tripulación, con quién me estoy asociando, qué roles van a tener estas personas y yo los voy definiendo ya en papel, o más bien, no solo yo, sino todo el equipo los vamos definiendo en papel y poniendo estas reglas ya a nivel documental. Entonces, cuando uno vaya diciendo las reglas claras, uno ya queda tal vez con la tranquilidad, ¿no? O sea, yo ya sé qué puedo y qué no puedo, cuándo puedo y cómo puedo hacer cierto tipo de cosas. Esto permite que la compañía vaya funcionando automáticamente, entonces ya no me voy trabando en ciertas pequeños conflictos que van generando este tipo de inconvenientes y roces entre socios y accionistas. Eh, entonces, yo ya tengo que ir desde que empiezo a maquinar esta idea de crear las SAS, no es únicamente llenar como eh, formularios o temas genéricos de la compañía, sino más bien
ir pensando en cómo nos vamos amoldando a esto. ¿Sí? Esta SAS, pues si bien tiene tanta flexibilidad, tiene también ciertas limitaciones, que no son muchas, pero que es importante tenerlas en consideración antes de empezar a pensar en este negocio. ¿Sí? Primero, yo no puedo cotizar mis acciones en bolsa. Esmeralda, dígame. Una pregunta. Tú dices Ajá. que podemos poner las reglas que deseamos. Hablaste obviamente de con quién puedo asociarme y las reglas. No me queda muy claro esa parte. em, Realmente, o sea, no me queda claro el modelo de las SAS en ese sentido. Yo creo que se va a aclarar mucho en el día de hoy, sí, en los pasos que vamos a ir viendo hoy. Ya, ok, ¿Por qué me refiero a reglas? Un poquito en cómo yo voy amoldando mis as. Sí, yo creo que va a ir aclarándose y al final, tal vez de esta sesión, creo que va a estar mucho más claro de a qué nos referimos cuando vamos a jugar con estas reglas, ¿no? ya, ok, chévere. Gracias. Perfecto, entonces, em, ciertas cositas que yo no puedo hacer con mis as. Primero, cotizar mis acciones en bolsa de valores. Sí, esta atribución la tiene la compañía anónima, que implica que efectivamente yo no puedo poner a disposición de todo el mundo las acciones de mi compañía. Entonces, no cualquiera puede justamente ir a una bolsa de valores y pedir mis acciones o comprar mis acciones. Si no es un poquito, no llega a ser tan cerrado como una limitada, pero yo tengo cierta reglamentación que puedo ir poniendo en mis SAS, ¿no? ¿Quién entra, quién sale, cómo entra, cómo sale, cuánto vale, cuánto me va a generar, digamos, o cuánto va a costar esta transacción? Sí, entonces, primer punto, no puedo cotizar en bolsa. Segundo, mis actividades económicas se limitan un poco, ya que no puedo hacer actividades financieras. Si no puedo ser banco, no puede ser cooperativa, no puede ser em, no puedo tener relación con actividades del sistema financiero, ¿sí? No puedo ser una agencia de seguros, es decir, no puedo ser una aseguradora básicamente, y tampoco puedo hacer una SAS para empresas de transporte, ¿sí? Estas tampoco pueden ser, incluirse dentro de una SAS, sino únicamente a través de una limitada o una anónima en lo más tradicional, ¿sí? Y tercero, yo no puedo celebrar contratos con mi esposo, esposa. Una pregunta tal vez muy recurrente y esta es una regla general a nivel de derecho del sistema jurídico. Sí, no es únicamente una regla de la SAS, es una regla en general. Yo no puedo celebrar ningún contrato con mi esposo o esposa, salvo los que me diga la ley. ¿Cuáles son básicamente el matrimonio, capitulaciones matrimoniales, eh, disolución de estas, pero de ahí crear una SAS yo directamente con mi esposo o esposa, no lo puedo hacer. Sí, em, seguramente ustedes habrán escuchado que hay casos de compañías que tienen como accionistas o socios a una pareja de esposos. ¿Cómo se lo hace? Sí se lo puede hacer y no es un tema ilegal, digamos. Normalmente lo que se hace es, yo constituyo, digamos, la compañía con un amigo, le doy un porcentaje muy mínimo al inicio, luego este amigo le pasa esas acciones o participaciones a mi esposo o esposa y de esa manera configuramos los dos esta sociedad. ¿Sí? Entonces, de primera mano, yo no puedo constituir con mi esposo o esposa, pero a través de una tercera persona, yo puedo hacer que esa tercera persona luego pueda cederles estas acciones o participaciones a mi esposo o esposa y de esa manera ella o él entra acá a esta sociedad. Sí, Esmeralda, dígame. Cuando hablamos de contratos, hablamos que tampoco puede ser contratado o contratada como empleada de la SAS o empleado de la SAS. O sea, si es que es el esposo, no puede contratar a la esposa o viceversa. Ahí va un poquito más allá porque el contrato no es con el esposo o la esposa, el contrato es con la compañía. Así es. Sí, entonces no hay problema ahí. Sí, O sea, digamos. sí, ah, sí. yo, eso, como a mi esposa la quiero contratar como abogada de la compañía, pues no tengo ningún problema.
Sí, Ah, entonces ok. porque la Contrato contratación laboral sí sería... se puede. Sí, 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 es un tema de... Porque la relación contractual ya no es con mi esposo. Sí, mi esposo no es que me está pagando, sino la compañía es la que me está pagando. Sí, entonces ahí es diferente ese esquema. Ajá, Listo, gracias. ok. Entonces, para ir adentrándonos un poquito ya en el proceso de creación, ciertos lineamientos, digamos, que debemos seguir. Primero, yo puedo hacer la constitución de una SAS a través de un documento privado o de una escritura pública. ¿Sí? Un documento privado eh, lo puedo generar personalmente, a veces o sea, con ayuda de un abogado o incluso sin él, pues yo voy creando con mi documento constitutivo, mi estatuto, y yo lo firmo y listo. Entonces, en un Word, luego lo imprimo y lo firmo o lo pongo con una firma electrónica y es un documento totalmente válido. ¿Sí? También me da la posibilidad de hacer la escritura pública. Entonces, hay gente que sigue prefiriendo esta modalidad, tal vez por la formalidad, porque estar elevado ya ante un notario me permite tener o me hace percibir cierta seguridad, pero el efecto legal es el mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no hay mayor diferencia. Hay ciertas particularidades, ¿sí? Cuando, por ejemplo, parte del capital, ya lo vamos a profundizar un poquito más, pero cuando parte del capital social que se inicia la compañía es un bien inmueble, necesariamente tengo que constituir a través de escritura pública, pero lo vamos a ir profundizando un poquito más en, en estos pasos a seguir, ¿sí? Segundo, yo tengo dos formas. La primera, una constitución física, que es a través de la entrega de documentación física a través de la ventanilla de la Superintendencia de Compañías. Y la segunda es una constitución electrónica, que es la que vamos a ver en este taller, que es a través del portal de la Superintendencia de Compañías, de la página web, que me va a permitir ya generar directamente una compañía. Sí, entonces la modalidad física normalmente tardará entre unos 5 o 7 días hábiles porque tiene un proceso de revisión ya de la gente, de los colaboradores de la superintendencia, pero una constitución electrónica pues es básicamente ciertos formularios y documentación e información que se va llenando paulatinamente en el propio aplicativo y de esa manera ya generamos automáticamente la compañía. Tercero, tenemos la modalidad unipersonal, ¿sí? O también lo puedo hacer con varias personas. Entonces yo puedo constituir mi SAS solito. Si es que yo quiero ser el único accionista, yo si soy gerente, soy presidente, soy accionista, soy contador, soy abogado, me lanzo y hago mi SAS como único socio o como único accionista, o también lo puedo hacer acompañado, ¿no? Un equipo, más accionistas, tal vez un poquito más de capital y, y de esa manera pues puedo irlo también manejando, sí, pero que no es un impedimento el número de personas para la constitución de una SAS. Acá haciendo mucho, yo voy a hacer mucho referencia en este tema del barco, ¿no? Lo que le decía, mis barcos, mi tripulación, mis reglas. Y la pregunta acá es qué tipo de barco prefiero yo, ¿sí? Un barco estándar, que es el que vamos a verlo en este taller, que es básicamente el que predeterminadamente me da la superintendencia, que es funcional, ¿sí? O sea, a nivel básico, tiene lo necesario, tiene ciertas reglas que si no están escritas van a ser suplidas por la ley. Entonces, a nivel funcional, digamos que el barco navega. Sí, el barco flota, el barco navega, el barco tiene sus velas, puede darle dirección y pues funciona, ¿no? O sea, al final no es determinante o muy crítico. Sí, es un barco bastante funcional, pero que tal vez podría ser mejorado. Sí, entonces ese es el barco a mi medida. Sí, es un poquito ir de qué material le voy construyendo, de qué color le voy poniendo, qué tamaño quiero que tenga,
ah, cuántas personas van a trabajar en él. Entonces, este barco ya me permite un poco más irme adaptando o adecuando a lo que yo quiero como compañía. Ya sale un poquito del estándar, más bien yo le voy dando este tipo de directrices o disposiciones, ¿no? Cuánta gente quiero que haya, cuánta plata debo invertir, qué actividades voy a tener, ah, quién va a dirigir este barco. Entonces tengo a nivel de gerencia, tengo un presidente, tengo a mis socios, qué atribuciones tienen, qué atribuciones le voy dando, cuáles les quito. Entonces yo voy ya jugando un poquito con estas reglas y de esa manera voy generando un barco a mi medida. ¿Sí? Y esto es bastante llamativo porque em, la constitución física versus electrónica a lo largo de estos 4 años ha ido disminuyendo bastante, ¿no? Vemos que por estadística, por ejemplo, la primera barra es del número de SAS a nivel general, la segunda es la constitución física y la tercera la constitución electrónica. Entonces, vemos que en 2020, evidentemente, todavía no estaba como muy armado el portal este de la constitución electrónica, entonces todas fueron físicamente o su mayoría. Pero ya en 2021 vemos que más de la mitad de las SAS fueron creadas electrónicamente. No, y más allá de la forma en la que han sido creadas, me voy a ir al fondo, al formato, ¿no? Vemos que en su mayoría ya en 2024 muchas personas optan, o la mayoría en realidad, optan por esta constitución electrónica que hace que se genere un formato tipo, ¿no? O sea, el formato de la superintendencia de compañías, que ya lo vamos a ver, es el que más se utiliza. Entonces, no, en realidad, no sé qué tanto estamos aprovechando el beneficio real de las SAS, de ir acomodándole a mi medida, sino más bien es justamente cumplir este objetivo de formalizar mi pequeño negocio o microempresa. Sí, entonces es importante entrar en esta reflexión para ir definiendo luego, pues, si es que este estatuto o este documento es funcional para mí, pues está bien, pero no caer en, en que es la única forma de hacerlo, ¿sí? Y tal vez de aprovechar un poquito más del beneficio real de las SAS. Se movió por acá. En ese sentido, vamos a ir entrando ya directamente a ir construyendo mis SAS, ¿sí? Entonces, tal como en básicamente vamos a hacer el símil de mi barco a una SAS, a una compañía, ¿sí? Entonces muchos tal vez de los términos que vamos a ir utilizando es en ese sentido, ¿sí? Entonces, aquí mi primer paso, tal vez para construir mi SAS o mi compañía, es definir desde dónde y desde cuándo voy a partir, ¿no? Finalmente, para este ejemplo, yo lo he puesto como fecha y punto de partida que yo voy a hacer justamente a inicios del semestre, 25 de junio de 2024, desde el puerto Santa Ana de Guayaquil, Ecuador. Entonces, ese va a ser mi punto de partida. Sí, yo voy a partir de ahí, desde ahí yo voy a constituir mi SAS y desde ahí va a empezar a funcionar mi SAS. Segundo, yo personalmente prefiero una tripulación. Sí, yo no me creo todavía en la capacidad de ser el capitán, el navegante, ni tener el centro de control en mis manos, sino más bien yo prefiero armar un equipo de trabajo y generar como esta tripulación. ¿Quiénes van a ser mi tripulación? Básicamente a los que yo les voy a llamar accionistas. ¿Sí? Las personas que van a ser parte de esta sociedad. Mi tripulación es igual a accionistas. ¿Qué necesito yo incluir como accionistas, digamos, o como información de accionistas para iniciar mi SAS? Es primero el nombre, ¿sí? ¿Cómo se llama el accionista? De Simón Bolívar es el capitán
la nacionalidad, que es ecuatoriano, y su domicilio. Vive en Guayaquil. Pero un accionista no únicamente tiene que ser ecuatoriano, ¿sí? Vemos, por ejemplo, acá del otro lado que tenemos una chica que se llama Ana Santos. Ella va a ser como mi navegante. Ella es venezolana y vive en Caracas. Sí, entonces, digamos, yo como para crear mis SAS no únicamente tengo que ser ecuatoriano, ¿sí? Yo puedo también incluir accionistas extranjeros. E incluso no únicamente tienen que ser personas naturales, sino también pueden ser personas jurídicas. Entonces, yo tengo una compañía acá que se llama Gran Colombia S.A. y es mi centro de control y está domiciliada en Colombia. Entonces, incluso pueden ser extranjeras y personas jurídicas. Sí, entonces, para efectos de accionistas, no pueden ser más bien, pueden ser o ecuatorianos o extranjeros o personas naturales o personas jurídicas. Sí, no hay limitación en ese sentido. Sí, esto a nivel de tripulación o de accionistas ya propiamente aterrizado en MISAS. Tercero, yo necesito un nombre. Sí, Eh, para este efecto, como es un barco, seguramente ustedes habrán escuchado del barco Perla Negra, bastante llamativo y usual en Piratas del Caribe, ¿no? El Perla Negra, el famoso Perla Negra. Entonces yo asimismo le puedo poner un nombre a mi SAS. Luego vamos a ir viendo que el nombre de mi compañía, ahí ustedes van a ver, por ejemplo, el ejemplo más claro tal vez es Corporación La Favorita y Supermaxi. Sí, o más bien Movistar, sí, o la telefónica Movistar, la compañía se llama Otecel, pero el nombre comercial es Movistar. Entonces, el nombre al que hacemos referencia aquí es el nombre o la razón social de mi compañía, es decir, Otecel, por ejemplo, Otecel S.A. ¿Ya? Entonces yo de esa manera luego puedo ponerle un nombre comercial que puede ser igual o puede ser más bien un nombre que me identifique a nivel del mercado. Sí, pero aquí en mi compañía yo le voy a dar este nombre o razón social, lo que ustedes van a ver. Tal vez a nivel de facturación ustedes lo pueden identificar mucho mejor. Entonces, la compañía Perla Negra S.A. va a tener como nombre comercial, por ejemplo, el barco Perla Negra. Sí, entonces yo puedo ir, vamos a ir viendo esta diferenciación, pero ahorita vamos a definir nada más el nombre de la compañía, sí, no el nombre comercial todavía. Cuarto, vamos a ver el tiempo, sí. Em, ¿Cuánto tiempo yo puedo hacer que dure mi SAS o cuánto tiempo está contemplado para que dure mi SAS? Acá no hay una regla o un límite de tiempo, ¿sí? Yo puedo tener mis SAS indefinidamente, así también como puedo ponerle un límite. Entonces yo cuando constituyo mis SAS, puedo decir, mira, yo quiero que esta compañía nada más dure unos 25 años, ¿sí? Unos 25 años y luego veamos qué pasa. Esto no implica que ese tiempo tiene que cumplirse a cabalidad. Entonces, si yo a los 25 años, digo, como chuta, este negocio salió bueno, la compañía yo creo que sí dura unos 25 añitos más, puedo subirle esos años. Sí, puedo prorrogar ese plazo. Entonces, no hay ningún problema en poder subirle ese tiempo. Eh, entonces, no me limita tampoco, ¿no? Si surge inicialmente un cierto plazo que cumplido quiero aumentarlo, pues lo puedo hacer. No hay ningún inconveniente en eso. O ya de primera mano lo puedo poner como indefinidamente, ¿no? Entonces yo no le pongo ningún límite al plazo de duración de mi compañía, sino pues ya será hasta cuando eh, Diosito lo permita, como así lo dicen, ¿no? O cuando hasta los accionistas lo quieran así, ¿sí? Entonces, eso a nivel de tiempo. Quinto, ¿cuál va a ser mi objetivo? Acá nos vamos a referir básicamente a cuál va a ser mi actividad, ¿sí? Yo, ¿qué es lo que quiero en mi compañía? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi compañía? Entonces muchos dirán, bueno, yo quiero
a hacer una papelería, ¿no? La papelería tal vez de mi barrio es justamente eso, vender equipos al por menor, cuestiones de papelería, lápices de esfero, grapadoras y demás. Otros tal vez dirán una venta de alimentos, fabricación de alimentos, distribución de alimentos. Entonces, el objetivo básicamente se centra en la actividad económica. Sí, cuál va a ser mi actividad o cuál va a ser mi objeto económico de la compañía, ¿no? Entonces es lo que conocemos, por ejemplo, tal vez ustedes puedan estar un poquito más familiarizados en el RUC, ¿no? Lo que yo pongo como actividad económica. Sí, entonces esa actividad, ¿cuál va a ser a nivel de mis SAS? ¿Qué es lo que yo quiero que se cumpla a través de mis SAS? Sexta, el presupuesto, ¿sí? Entonces acá este ítem, digamos, yo creo que se identifica mucho con esta frase, ¿no? De cuentas claras, amistades largas. Entonces, cuando uno sabe lo que ha puesto, cuando uno sabe cuánta plata hay, cuánto ha puesto cada uno, cuánto debe cada uno, pues es mucho más sencillo sostener una amistad y en este caso una sociedad. ¿Sí? Entonces, a nivel de presupuesto, es básicamente entender el capital social, con cuánto capital yo voy a contar para mi SAS. La SAS tiene la particularidad, a diferencia de la compañía limitada o la anónima, que veíamos que la limitada tiene $400 como capital inicial y la anónima 800, la SAS puede iniciar desde $1. Sí, entonces es uno también de los beneficios, ¿no? Yo ya no necesito 400, $800 para la compañía, si no puedo arrancarla desde $1. Ahora, a nivel, en la práctica más bien, lo que se sugiere siempre es poner un poquito más. No, no es atractivo muchas veces para inversores o para ciertas relaciones comerciales ver a una compañía que tiene un capital de $1, de $5, de $10, sino tal vez unos 100, $200. ¿Por qué? Porque el capital social es lo que me permite a mí respaldarme como compañía. Sí, entonces es básicamente identifico un poco cuánto yo puedo hacerme responsable como compañía. Por ejemplo, cuando yo adquiero una deuda, justamente es, bueno, ¿cuánto es del capital social? ¿Cuántos son, digamos que tus ahorros, ¿no? Entonces, ¿con cuánto tú puedes respaldar la deuda si te quedas absolutamente sin plata? Entonces yo digo, chuta, tengo $200 ahí en el bolsillo o debajo del colchón. Ya, entonces tal vez con $200 uno dice como, bueno, sí te puedo prestar algo. Pero si uno ve que debajo del colchón tiene $1, yo no te presto plata. O sea, no tienes luego con qué pagarme. Entonces, como me estoy arriesgando mucho en prestarte esa cantidad de dinero, una cantidad de dinero, pero tú luego a la final no vas a tener ese soporte económico que en algo podría yo recuperar, ¿sí? Entonces, en la práctica, más bien como sugerencia o tip, es importante entender que el capital social me da cierta imagen ante los demás, ¿sí? Entonces, de cuánta posibilidad, digamos, tiene mi compañía. Sí, entonces, sugerencia siempre que mínimo, mínimo se pueda generar un capital de unos $100. Sí, mínimo. Obviamente dependerá del número de accionistas y demás, pero no se ve bien un capital de $1, de $5, incluso de 20 o $50. Sí, esto puede ser muy, muy poco atractivo en realidad. Sí. Em, Ahora, uno normalmente, cuando hablamos de este tema de presupuesto, am, se imagina siempre que es dinero en efectivo, ¿sí? Cuando uno habla del capital social, es básicamente cuánta plata tienes tú, cuánta plata te caes tú y cuánta plata te caes tú, ¿no? Entre los cuatro hacemos $400, chévere, 100 cada uno. Entonces, ponemos cada uno el bolsillo $100 y listo. Sí, es lo que uno normalmente piensa en este tipo de situaciones.
es importante entender que hay muchas formas de aportar al capital social, ¿sí? Que no es únicamente con el dinero en efectivo, sino también lo puedo hacer a través de bienes, bienes inmuebles, bienes muebles e incluso bienes intangibles, ¿sí? Entonces, el primero y más común siempre va a ser el dinero. Eh, Esto me permite, digamos, tener como ese flujo económico más bien o esa liquidez, pero también tengo, por ejemplo, la opción de, en este ejemplo que estamos en el taller, por ejemplo, del barco. Entonces, si yo quiero hacer como esta tripulación, esta empresa de navegación, digamos, yo no tengo en realidad como dinero en efectivo, porque todo mi dinero lo he puesto en crear este barco, que va a ser como mi principal herramienta de trabajo. Entonces, ¿qué tal si para ser yo parte de esta sociedad, yo pongo este barco? Sí, pues es una opción totalmente válida. Sí, ¿cuánto vale este barco? Pues ahí entra ciertas formalidades que hay que irle dando, ¿no? Primero, cuando yo tengo un bien inmueble, dependiendo, perdón, un bien mueble, dependiendo del bien, por ejemplo, en un barco que no todos sabemos cuánto puede valer, pues es importante ya una persona experta, ¿no? Un perito. Entonces, este perito me va dando esta información. Mira, este barco puede costar $20,000. ¿Les parece a todos los que vamos a hacer la sociedad si es que lo tasamos en $20,000? Sí, de acuerdo, perfecto. Ok, entonces tu barco va a aportar los $20,000 o significa $20,000 para la sociedad, completamente válido y funcional. ¿Sí? Hay otra persona que dice, mira, yo tengo en efectivo $5,000, pero tengo por ahí esta ancla ya que a tu barco yo sé que le falta. Entonces vamos complementando un poquito en tema de bienes, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, funciona en la vida más práctica, tal vez o real, con una computadora, ¿ya? Entonces yo soy una empresa, cualquier empresa, ¿no? Al final todos creo que ahora necesitamos una computadora. Entonces, esta compu es bastante buena, es de última generación, última tecnología. Acá tal vez ya no necesito un experto informático que pueda tasarla, sino vamos viendo el mercado, ¿no? Yo empiezo a buscar en Marketplace de Facebook, yo empiezo a buscar en Mercado Libre, la veo en Amazon. Entonces ahí ya como accionistas tenemos una referencia al valor. Y digo, chuta, sí, o sea, es una muy buena computadora, última generación, de las mejores marcas, entonces tu compu vale unos $5,000. Te hacemos paso esta computadora por los $5,000 y que sea parte del capital social y además de tus $5,000 en efectivo. Entonces tú como accionista vas a tener $10,000 en acciones, ¿sí? Entonces son otro tipo de modalidades. Una tercera es a través de bienes intangibles. Este concepto puede ser un poquito más complicado de entender. Un bien intangible es aquel básicamente que yo no puedo percibir con los sentidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un bien intangible? Por ejemplo, una marca. ¿Cómo cuál? Digamos McDonald's. Ya, la marca en sí, McDonald's, yo no puedo verla o más bien no puedo percibirla por todos mis sentidos. ¿Qué es lo que yo veo? Una representación de la marca, que es el logo. Sí, la M amarilla grande, los dos arcos de oro, lo que dicen, ¿no? La M amarilla grande sé que es la marca McDonald's, pero la marca en sí, el nombre McDonald's, es un bien intangible que yo no lo puedo percibir, pero que tiene alto valor. Entonces, mi marca McDonald's vale medio millón, $1,000,000. Sí, entonces, asimismo, yo tengo ciertos de estos bienes que yo puedo aportar como capital social. Ahora, aquí hay que tener cuidado. Por ejemplo, otra modalidad, digamos, otro ejemplo de estos bienes intangibles es una receta. Sí, una receta secreta. Entonces, la receta de esto, por ejemplo, de Bob Esponja, ¿no? La receta de las cangreburgers, ¿ya? O la receta de la Coca-Cola. Entonces, sé que esos bienes
yo no los puedo percibir, que sí, están escritos, están en un papel y cómo se hace y demás, pero a la final el papel no es el del valor, sí, sino lo que está escrito en el papel, que puedo escribirle en otro lado. Entonces el papel no me da el valor, sino cómo yo hago esta receta. Y esta receta vale $10,000, sí, entonces este tipo de bienes yo los puedo ir plasmando. Ahora, es muy diferente que en muchos casos pasa que alguien me dice, oye, tú pon la plata y yo pongo el trabajo. Ya, error, cuidado y mucho ojo con esto. El trabajo no es un bien que pueda ser parte del capital social, ¿sí? Porque el trabajo efectivamente es remunerado. Cuando alguien trabaja, le pagan. Básicamente esa es la lógica, ¿sí? Em, Adri Vaquero, diga. Buenas noches. Yo tengo una Dígame. pregunta sobre Ajá. los intangibles. En ese caso, ¿cómo determinan el valor o cómo se puede demostrar el valor? Por ejemplo, con el bien inmueble es un perito. Con lo que es la marca o una receta, ¿cómo determinan el valor? Normalmente también incluso hay peritajes para eso. Sí, hay ciertos factores que le dan el valor. Efectivamente, cuánto una marca tiene trascendencia, digamos, en el mercado, cuán reconocida es a nivel internacional o nacional. Entonces, todo también se lo puede hacer a través de un peritaje. Sí, es la modalidad más... De hecho, es la mejor modalidad para determinar estos valores. Cuando uno no es experto en eso, eh, se lo hace a través de peritajes también. Sí, es la mejor modalidad para determinar y definir estos valores. Por ejemplo, ¿y si es algo nuevo y un socio dice, a ver, yo voy a dibujar el logo y voy a hacer alguna cosa y, o sea, si es algo desde cero, ¿tiene algún valor? En realidad, no. O sea, el valor siempre va a estar dado por lo que se percibe desde el exterior. Sí, entonces, si es que yo como socio, efectivamente, digamos, eh, usted y yo hacemos una compañía. Usted me dice, yo pongo el logo y vamos donde una tercera persona y le decimos, mira este logo, ¿tú lo conoces? No, ¿de qué también será? Entonces, yo ya no estoy, o sea, en ese preciso momento no tengo este valor de marca, porque la marca se va construyendo en el tiempo. Entonces, no le puedo yo atribuir este valor desde cero, porque efectivamente no he construido o no le he dado ese valor en el tiempo. Entonces, esto más bien es justamente la confusión a la que iba a llegar. No puedo yo darle este valor de capital social a algo que inicialmente es un trabajo, la creación de un logo, la creación, por ejemplo, yo digo, como abogado, yo le voy a cobrar $300 de honorarios por constituir la compañía y ese va a ser mi aporte al capital social. Entonces, no puede ser. Sí, porque a la final es un trabajo. Entonces, eso como no puedo valorizarlo ante terceras personas, no me genera ningún valor a nivel de bienes intangibles. Debe ya tener cierta nivel o cierto ya alcance significativo que vaya al mercado y pueda competir en el mercado. Entonces, que yo sé que si le presento mi logo o mi receta a alguien, me va a dar tanta plata por comprarlo. Sí, pero si yo le presento un logo que por más que mi idea y mi proyección sea gigante y demás, ahorita no vale nada. Sí, entonces eso es un poquito lo que hay que tener cuidado. Ya. No Ok, sé si está ahí gracias. un poquito más claro. Mm, sí. Hola, buenas noches, Alex. Una consulta. Buenas Cuando tú hablas noches. de peritajes, efectivamente, refiriéndose justamente a la pregunta anterior, con respecto a lo que es una receta secreta, a lo que puede ser la receta Coca-Cola o el logo de McDonald's, ¿quién realiza o hace, o quién realiza esos peritajes o a dónde hay que ir para que justamente te hagan esos peritajes?
Porque bueno, si es por bienes inmuebles, sabemos que efectivamente eso sí, sí existen peritos con respecto con lo que son bienes inmuebles, pero lo que son intangibles, ¿quiénes realizan justamente esa clase de peritajes? A ver, hay ciertos, primero, tal vez como herramienta, el Consejo de la Judicatura tiene una cierta lista de peritos. Sí, ellos se segmentan, digamos, por cierta expertise, por así decirlo. Entonces, no únicamente en inmuebles, sino en otro tipo de bienes también. Entonces, hay temas de contabilidad y demás que ellos lo pueden hacer. Ahora, no necesariamente tienen que estar registrados en el Consejo de la Judicatura. También se lo puede hacer con privados, ¿sí? Entonces, yo contrato, por ejemplo, a nivel de logo, una empresa reconocida de marketing, ¿sí? Alguien de mercadotecnia, por ejemplo. Entonces, yo, digamos, más que definir a alguien en especial, es justamente segmentar la profesión, ¿no? O sea, yo encontrar eh, a cualquier persona privada o profesional que pueda tener esta experiencia y expertise. Sí, es cuestión de irla buscando, digamos, a nivel de internet, incluso empresas que se dedican a hacer este tipo de avalúos. Entonces, no es algo como tajante, digamos, lo que tengo que buscar en cierto lugar o es únicamente los de la Consejo de la Judicatura o los de cierto grupo, sino más bien yo puedo acudir ante cualquier privado que tenga esa experiencia y que me pueda garantizar cierta, cierta referencia en ese sentido, ¿no? Entonces, más que nada es lo que me permita tener una referencia que los socios o más bien los accionistas puedan estar de acuerdo con ello. Y otra consulta, y si pues, y ya, y si mis accionistas, en este caso de la SAS, fueran de Colombia, fueran de Chile, efectivamente, y quisieran justamente aportar como un bien intangible, ¿cómo es en ese caso? Exactamente el mismo proceso. A ver, am, O sea, ¿cómo demuestro aquí en Ecuador que efectivamente ese bien intangible tiene ese valor? O sea, tendría que estar constituido por un perito, obviamente chileno, supongo yo, y debería, hay requisitos o hay papeles efectivamente específicos que hay que enseñar aquí en la super de compañías para que eso sea válido como para constituir mi capital social es cuando son que, extranjeros, ¿no? ajá, sí, de acuerdo. Recordemos más bien que este tema del capital no está sujeto a una aprobación de la superintendencia. Es decir, la super no me puede decir, oye, tu marca no vale 5.000. O sea, tú le estás poniendo 5, para mí esto vale 1. No, no, o sea, ellos no pueden, ellos no tienen más bien esa atribución de aprobar mi capital social. Sí, o sea, esto depende, es un tema entre privados y digamos a nivel de derecho lo que diga es un contrato entre privados, ¿sí? Entonces, lo que me dice el derecho privado es básicamente lo que las partes dicen es lo que tiene que hacerse, ¿sí? Siempre, obviamente, que esté en el marco jurídico y demás, pero es lo que vale, ¿sí? Entonces, si yo a nivel accionistas, un chileno, un colombiano, un ecuatoriano, es justamente entender la trascendencia internacional de la marca, por ejemplo. Entonces, yo sé que Burger King va a tener la misma trascendencia en los tres países. Pero ahora, si es que una marca ecuatoriana eh, que está únicamente a nivel local no tiene esa trascendencia, pues es cuestión un poco de los accionistas ver, definir ese valor. Sí, entonces dependerá obviamente, si la empresa funciona aquí en Ecuador, esa marca ecuatoriana va a tener mucho valor, pero es diferente a que si un logo o una marca colombiana que no sabemos cómo va a reaccionar mucho ante el mercado, no le puedo dar ese mismo valor que le daría en Colombia. Esto ya depende mucho, no de la superintendencia, no de las entidades públicas, sino únicamente de los accionistas. Sí, entonces es justamente el peritaje en Colombia no va a ser el mismo peritaje que en Ecuador ni en el de Chile, pero es ahí donde podemos encontrar un punto medio
que nos permita definir este tipo de acciones. Ok, de acuerdo, te agradezco. Ya, Listo. otra consulta. Sí, con gusto. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, como esto es un acuerdo entre privados y si yo soy el único accionista, significa que yo le puedo dar valor. Por ejemplo, mi logotipo con mi marca vale 5.000 y puedo comenzar con eso. Si es que yo soy el único accionista. Claro que puedes, o sea, a la final puedes, deberías, no deberías, ¿ya? Entonces, es un poquito, en el poder yo puedo hacer muchas cosas, en el debería, ahí es donde me juego un poquito, porque a la final, al buscar estas relaciones comerciales, cuando tú me dices, yo tengo mi logo que vale $5.000 porque yo hice y me quedó chévere, ah, tal vez para ti está chévere, pero ¿qué tan chévere está para el mercado? ¿Sí? ¿Qué tanta trascendencia tiene a nivel mercado? ¿Cómo tu logo está afectando en el mercado? ¿Qué tantas ventas tienes por tu logo? Entonces, nadie te va a impedir que lo hagas, pero ya en temas de relaciones comerciales puedes tener ciertas dificultades. Entonces, es un poco más pensar, más que en lo formal, pensar en la práctica, ¿sí? ¿Cómo compañía, yo cómo me blindo? O sea, si mi capital social es mi pilar económico, mi sustento económico ante cualquier emergencia, por así decirlo, ¿qué pasa si yo puse un capital social de $5.000 por mi logo, pero cuando yo necesite liquidez y tenga que vender mi logo y mi marca, nadie me va a pagar $5.000, ¿sí? Entonces ahí va un poquito el tema, ¿no? Entonces eso es lo que hay que ir proyectando también, entonces hay que ser muy, muy realistas en ese sentido. Ya, o sea que si tengo algún problema irían contra el logo y la venta de ese logo. Y ese es el único capital que hay. Claro, exacto. Entonces es precisamente eso, ¿no? O sea, si es mi único capital, ah, yo no puedo vender mi logo en 5.000 si en realidad no vale 5.000. Sí, entonces es un poquito cuidarme y blindarme, porque a la final, si es que yo usé eso de una manera tal vez justo para caer tal vez de mala fe, ¿no? Como de engañar o algún supuesto de esa manera que va más allá de la inocencia, eh, pues sí puedo tener ciertas complicaciones, ¿no? Porque una persona, mi contraparte, digamos, me va a decir, oye, tú me dijiste que tu logo valía 5.000 y me obligué contigo o te obligaste conmigo de $10.000 y yo confiaba en ti, entonces sí me estás causando un perjuicio y hasta ahí pueden ingresar ciertas estas acciones para romper esta responsabilidad limitada y tal vez irse en contra del patrimonio personal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, es importante entender que esto es un tema entre privados, pero que tampoco podemos irnos más allá de la realidad o de lo que en realidad podemos aportar como capital. Y una Sí, entonces, consulta. Por ejemplo, ajá, yo tengo grabado ciertas marcas y logotipos en el YEPI. Eso está mi nombre. ¿Cómo se pasa a nombre de la empresa? perdón, se me cortó un poco. ¿Tenías Ya. grabados? Digamos, si yo tengo igual marcas registradas o logotipos grabadas en el YEPI. Ajá, Bueno, ahora Senadi, creo que ahora se llama Senadi. Senadi, sí. Eh, ¿Cómo se traspasa a la empresa? Tú puedes hacer básicamente, hay algunas formas, pero puede ser un contrato de cesión, ¿sí? De esta manera tú puedes ceder toda los derechos patrimoniales de esta marca. Entonces, de esa manera ya la compañía puede ser dueña de eso, digamos, ¿sí? Ya. Por Entonces, ejemplo, ¿y si yo soy el único accionista, me cedo de mí mismo a mí mismo? no, porque justamente es diferente tener esa calidad de accionista. a es que tú no eres la compañía, digamos. Entonces, la compañía es una persona jurídica independiente, porque la compañía puede subsistir así tú no estés en ella. Entonces, si tú vendes tus acciones, si tú le pasaste, por ejemplo, tú le pasaste inicialmente tus marcas a la compañía, ahora la compañía es dueña.
Entonces, si tú sales de la compañía, tú no te llevas, tú te llevas las marcas otra vez, sino que el nuevo dueño de la compañía, más bien, la compañía va a seguir siendo dueña de eso, independientemente de quién esté o quién no esté. Sí, entonces no, Claro. a nivel formal, obviamente en el documento vas a ver me cedo de Adri Vaquero a representante legal de la compañía Adri Vaquero. Sí, pero a nivel jurídico, digamos, la compañía es la dueña. Sí, entonces Ah, no se ya. arrastra contigo. Sí, eso es lo que quería saber, si puedo hacer un contrato, prácticamente si yo soy el representante legal y yo cedo eso mismo, entonces firmo yo mismo las dos cosas, por eso es eso, justamente. No hay Sí, ningún sí, problema. la vas a firmar tú, pero, a nivel jurídico hay que entender que el dueño ahora es la compañía. Sí, la compañía es la dueña y listo. O sea, si tú vendes esas acciones, pues la compañía seguirá siendo dueña. Ya, listo, muchas gracias. Sí, porque alguna vez constituí una empresa y dije, y mi marca también vale, y el contador no me entendía, que si a eso debe tener un valor. Sí, 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 hay que, es un trabajo multidisciplinario en ese sentido, ¿no? Siempre hay que entender un poquito estas modalidades, ¿no? De cómo podemos constituir este tipo de capital social. Entonces, para seguir avanzando un poquito, la cuarta y última forma que podemos encontrar a nivel del capital social es ya directamente con los bienes inmuebles. Sí, los bienes inmuebles, y les anticipé un poco, pueden ser parte del capital, pero necesitan la formalidad de ser una escritura pública. ¿Por qué? Porque se hace una transferencia de dominio. Entonces, efectivamente, Alex ya no es dueño, o más bien pone su oficina a nombre de la compañía. Entonces, Alex ya no es dueño, es la compañía. Para eso yo tengo que hacer la misma formalidad, por ejemplo, como si fuese una compraventa. Sí, entonces yo estoy transfiriendo ese dominio, yo ya no soy dueño, ahora es dueño mi compañía, entonces una de las formalidades a nivel de bienes inmuebles es precisamente la escritura pública. Sí, entonces detallitos que hay que ir tomando en cuenta. No es común que se hagan este tipo de acciones, digamos, que se incluyan bienes inmuebles como capital social, pero siempre está la posibilidad y hay que entender o saber estas formalidades que pueden surgir en este proceso. ¿Sí? Em, Séptimo, tenemos la organización. Sí, ¿a qué me refiero con organización? Ustedes seguramente han visto las juntas de accionistas o las asambleas, las juntas generales o asambleas de accionistas. ¿Quiénes son los máximos organismos y de toma de decisiones dentro de mi compañía? Entonces, yo lo que voy a ir haciendo en esta construcción de mis SAS es justamente ir delimitando. La junta es el máximo organismo y tiene todas las atribuciones para tomar decisiones, pero debajo de la junta yo tengo ciertos caracteres, digamos, o ciertas personas que me ayudan un poco en el día a día. Entonces, por ejemplo, mi representante legal. Pues yo le doy el nombre de gerente general, de presidente ejecutivo, el nombre que yo le quiera dar, eso no hay ningún problema. Normalmente el gerente general. ¿Quién es el gerente general? El representante legal de mi compañía. Entonces, claro, cuando yo no voy a tener, o sea, en cada decisión yo no puedo convocar a toda mi junta para tomar cada decisión del día a día o firmar cada contrato. ¿Sí? Si no necesito una figura, una persona que me represente legalmente. Es que ella pueda ir, firmar, tomar decisiones y todas las atribuciones que yo le vaya dando que se manifiesten o se hagan visibles a través de esta figura del representante legal. Luego, por ejemplo, tenemos a alguna persona de presidencia, ¿no? Tenemos normalmente gerente general y presidente. El presidente es quien le suple al gerente cuando no se encuentra. Sí, el presidente es quien preside las juntas generales o asambleas de accionistas. El presidente va a tener ciertas atribuciones que no tiene el gerente o que le va a suplir en caso de ausencia al gerente. Entonces yo de esa manera voy dando ciertas directrices o lineamientos dentro de mi organización. ¿Qué me permite esto? Justamente poner
estas reglas de juego muy claramente, ¿no? O sea, qué puede hacer cada uno, qué no puede hacer cada uno, cómo lo puede hacer, cuándo se lo puede hacer, eh, y de qué maneras estas se pueden ir fluyendo dentro de estas compañías, ¿no? Entonces es importante a nivel de estructura, sí, es ahí un concepto que está bastante de moda, que es el buen gobierno corporativo. Sí, no sé si lo han escuchado, pero es básicamente tener estas directrices y lineamientos a nivel de mi compañía, eh, para yo tener esta base firme, una base sostenible que me permita que cuando salga uno y entre otro, saber qué atribuciones tienen, saber qué lineamientos deben cumplir, qué obligaciones eh, son atribuidas para otras personas. Entonces, esto me permite ya tener una estructura bastante sólida. Entonces, es lo que podemos ir poniendo, o lo que las SAS me permite es ir flexibilizando eso, ¿no? O sea, yo mismo ir poniendo qué puede hacer cada uno, y de esa manera pues yo ya voy delimitando funciones, ¿no? Entonces ya que vaya esto funcionando, cada quien sabe lo que tiene que hacer, y de esa manera va funcionando la compañía. Octavo es la toma de decisiones, justamente. Entonces la asamblea de socios está constituida por estas tres accionistas. Sí, entonces efectivamente es el órgano que está, el órgano superior, ¿no? El órgano máximo dentro de mi compañía, pero que puede irse configurando, o más bien soltando ciertas atribuciones que yo le puedo ir dando a nivel de gerencia, de presidencia y demás, ¿sí? Entonces, eso es importante, delimitar la toma de decisiones. Entonces, acá yo digo, eh, por ejemplo, el navegante y el centro de control y el capitán tienen un voto. Sí, su voto va a ser igual a uno. Pero como estamos tres, o más bien en un escenario de cuatro personas, sí, como estamos cuatro personas, yo necesito a alguien que pueda ir desempatando. Sí, entonces, si dos votaron una cosa y dos votaron otra, tal vez le doy al gerente general o a un accionista el derecho de un voto dirimente, ¿no? Entonces, en caso de empate, yo puedo ir definiendo el voto de quién puede tener más peso. Sí, entonces estas son ciertas atribuciones que se les puede ir dando a las personas, e incluso a los accionistas, y hay tipos de acciones que me permiten ir dando ciertas atribuciones especiales. Entonces, por ejemplo, hay tipos de acciones preferentes, de acciones preferenciales, acciones que no tienen voto, pero tienen voz. Entonces, todo eso es lo que yo puedo ir a través de las SAS ir manejando, ¿sí? Entonces, esa es la forma tal vez más práctica de ir generando, constituyendo en mi paso a paso este tipo de compañías. Y por último, un juramento. Sí, esto a nivel de formalidad, eh, que yo declaro básicamente que todo lo que he dicho es verdadero. Sí, nada más que la verdad. Entonces es como un requisito, digamos. Entonces, que todo lo que yo he dicho aquí y todo el dinero que yo voy a utilizar aquí viene de actividades lícitas, que no tiene nada ilícito, no hay nada ilegal. Entonces, de esa manera, por favor, constituir mis SAS. ¿Sí? Entonces, tal vez con esta representación, no sé si hay, lo que hemos visto hasta ahora es un paso a paso de qué se necesita para ir constituyendo mis SAS. No sé si por el momento hay alguna inquietud adicional. Yo sí, Alex, una consulta. Todo esto debe estar dentro de la escritura pública, ¿verdad? ¿De la escritura pública o del O del documento documento privado? privado, Correcto. ¿verdad? Entonces, porque lo pregunto, porque se parece bastante a una sociedad anónima, ¿no? Entonces,
¿Cuál sería en realidad? Yo creo que, o sea, la única diferencia será que el capital social. Creo que es una de las grandes diferencias entre una sociedad anónima con las SAS, en este caso. O hay otras diferencias, porque en realidad cuando tú lees una escritura pública de una sociedad anónima, efectivamente tú encuentras todo lo que tú nos has indicado, pues, ¿no? Entonces, el objetivo, obviamente, inclusive la organización o la estructura de cómo se va formando justamente la empresa, inclusive dentro ya del mismo, cuando te hablan del presidente, del gerente general, quién tiene las tomas de decisiones, quién suple a quién el uno al otro. Y lo único que sí yo veo la diferencia es que, por ejemplo, la sociedad anónima tienes, ya sabes, con $800 puedes comenzar. Y acá, efectivamente, tú puedes comenzar, como tú bien dices, hasta de $1, ¿no? Pero eso va a depender mucho de lo que tú quieras en futuro y de la actividad comercial también, de lo que necesitas hacer, ¿no? Porque obviamente creo que va a depender también de lo que tú quieras hacer en futuro con tu empresa por cualquier préstamo que pudieras querer en el futuro, ¿no? Entonces tienes que sustentar efectivamente ese préstamo en algo valioso como un bien inmueble o como efectivamente un bien intangible que tenga una validez sólida que efectivamente pueda responder a eso, ¿no? No sé si exista otras diferencias como tal. Sí, em, yo creo que a nivel formal, digamos, de la formalidad y de la constitución es bastante similar a otro tipo de compañías. La ventaja de las SAS es los cambios que se le puede hacer. Entonces, por ejemplo, a nivel de anónima, claro, anónima puedo cotizar en bolsa, en SAS no puedo cotizar. Efectivamente, el tema del capital social es una de las principales diferencias. Ahora, yo lo que puedo hacer a nivel de los estatutos de las SAS es ir modificando a mi conveniencia. Entonces, por ejemplo, reparto de utilidades. ¿Sí? Entonces, normalmente en un tema de compañía anónima, esto es bastante complicado de ir modificando. Yo tengo cierto reparto de utilidades, aparte de las que son para trabajadores y demás. A nivel de socios, yo tengo que repartir las utilidades o estas que puedan irse a un fondo o puedo aumentar el capital. Pero acá en las SAS, digamos, yo puedo ir dándole ciertas connotaciones, ¿no? Por ejemplo, puedo crear tipos de acciones, ¿sí? Entonces, hay ciertos accionistas que van a tener un porcentaje menor de utilidades. Hay ciertos accionistas que van a tener un porcentaje mayor. Entonces, ese es un poco más bien el beneficio, ¿sí? Este tipo de connotaciones que yo puedo ir dándole. Entonces, utilidades es un ejemplo, el tipo de acciones es otro. Entonces, em, yo puedo crear ciertas acciones, por ejemplo, para los socios fundadores. Sí, entonces para los socios fundadores, siempre de aquí en adelante van a tener preferencia para adquirir las acciones de los otros socios. ¿Sí? Entonces ellos van a tener como un derecho que les permita igualar alguna oferta que tengan de otros accionistas o de los terceros accionistas que quieran ingresar a la compañía. Ellos van a tener la oportunidad de primero ser ellos quienes oferten sobre esas acciones y adquirirlas antes que una tercera persona quiera venir a la compañía. Entonces, más bien va un poquito más allá. Sí, el tema del beneficio de las SAS es justamente ir modificando estas reglas. Es a lo que yo me refería un poco a las reglas de juego. Es básicamente que a nivel de estatuto, yo puedo ir poniendo este tipo de especificaciones que no están necesariamente eh, ejemplificadas en la ley, sino que yo puedo ser muy creativo e imaginativo con esto. Sí, entonces cuando hay por ejemplo, justo una transferencia de acciones, ¿sí? Entonces, cuando hay una transferencia de acciones y puede aumentarse el capital de la compañía, yo como socio fundador voy a tener cierta preferencia en que mis acciones no se vean reducidas por el aumento de capital, sino más bien mantienen el valor inicial. Entonces, son un poquito cosas tal vez más de detalle pero que a la final me pueden ir ayudando. Sí, entonces tal vez por ahí va más la diferencia, Gaby. Sí, no tanto en el tema formal,
sino más bien en el fondo cómo yo voy jugando con mi imaginación. Sí, o sea, las SAS presenta una infinidad de posibilidades que hay que ser bastante creativos en ese sentido. De acuerdo, gracias. Ok, Fernanda, por favor. Sí, buenas noches. Consulta. Por ejemplo, lo que estaba ahorita diciendo, lo que es para los bienes inmuebles que se debe hacer con una escritura pública. Por ejemplo, en el caso que hay una empresa, es una persona natural, pero ya se quiere realizar como empresa, ya constituyó una SAS. Y si quiere pasar los bienes, por ejemplo, es una exportadora de flores que tiene los cuartos fríos, que tiene los invernaderos y quiere pasar ya a la empresa. ¿Eso cómo tendría que hacer? ¿Con aumento de capital y con escritura pública o cómo le pasaría ya de la persona natural a la empresa? Hay dos formas. Primero, cuando se quiere efectivamente introducir estos bienes al capital social, se lo puede hacer a través de un aumento de capital, ¿sí? Am, ¿Qué quiere decir? Que justamente estos bienes, además de ser parte ya de la empresa, permiten ya reflejarse a nivel del capital, ¿no? Entonces ya uno ve que ya el capital no es de 400 o 800 dólares, sino que será de 40, 50 mil dólares como capital social, ¿sí? La otra es únicamente hacer como una compraventa o cesión o donación incluso de a la compañía, ¿sí? Esto hace que el bien inmueble sea de la compañía pero no entre al capital social. Únicamente forma parte del patrimonio como un activo más. Sí, entonces la modalidad ahí es tal como una transferencia de dominio o una compraventa puede ser. Entonces, eso implica que el socio, digamos, que está poniendo o el que está a nombre ahora de los bienes inmuebles, no incremente sus acciones por eso, sino únicamente se le haga como una compraventa. Sí, entonces yo como compañía te compro el terreno en 50, 60 mil dólares, pero eso no hace que tú tengas más acciones, sino únicamente es como pagarte la plata y ya. Sí, entonces ahí las principales diferencias. Cuando aumenta el capital, aumentan las acciones de la compañía y por ende del socio que está poniendo este bien. Y la segunda es únicamente como una transferencia de dominio, sí, como una compraventa. Yo como compañía te compro ese bien, no entra a mi capital social, entra únicamente a mi patrimonio. Sí, o sea, como un activo más, digamos. Ya, muchísimas gracias. De acuerdo. Em, para avanzar un poquito más, sí, en estos últimos minutos, yo les quería compartir efectivamente que más bien lo que hemos visto ahorita es justamente, como comentaba un poco Gaby, es la formalidad, ¿no? Entonces, a la final la ley, lo que hemos más bien intentado representar mucho más gráfico, es justamente el contenido del documento constitutivo que debe tener una compañía, una SAS, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros ahora ya sabemos cómo se constituye o más bien qué elementos debe tener esta constitución de una compañía, ¿no? Entonces, lo que les comentaba al inicio, el lugar y fecha en que se celebra el contrato o acto unilateral. Hablamos de contrato cuando hay dos o más personas y acto unilateral cuando es solo una. Entonces, lo que poníamos como ejemplo, ¿no? El puerto Santa Ana en Guayaquil con fecha el 25 de junio de 2024, digamos, o la fecha ya actualizada de hoy. Segundo, el nombre, la nacionalidad, acreditación de identidad, correo electrónico y domicilio de los accionistas, lo que veíamos como tripulación, ¿no? Que no necesariamente eh, debo ser solo ecuatoriano, sino que también puede ser una persona extranjera accionista e incluso no solo persona natural, sino también una persona jurídica. Sí, entonces necesito mi nombre, la nacionalidad, acreditación de identidad. Entonces, cuando son empresas extranjeras, por ejemplo, necesito un certificado de existencia legal, ¿sí? Como el que se emite aquí en la Super, pero el equivalente
en el país donde esté esa compañía, ¿no? Entonces, una nómina de accionistas de esa compañía y demás, todos los documentos que acrediten justamente la identidad de esta compañía. Tercero, la razón social o denominación, ¿sí? Entonces, justo lo que veíamos, ¿no? ¿Cuál va a ser el nombre de mi compañía? Perla Negra SAS, ¿sí? Ese va a ser el nombre para nuestro ejemplo, pero efectivamente, pues debemos escoger ya esta razón social para colocarla en el documento constitutivo. El domicilio principal, que puede ser diferente o el mismo al donde yo constituyo, ¿no? Al donde yo celebro el contrato. Sí. Entonces, por ejemplo, yo aquí en mis socios me reuní aquí en la ciudad de Quito, pero queremos que nuestra compañía esté en Guayaquil. Sí, entonces el domicilio de mi compañía va a ser en Guayaquil y se va a registrar como domicilio de la compañía en Guayaquil, siempre a nivel cantonal, ¿no? Quito, Ambato, Guayaquil, Cuenca. Entonces, eso tomar en consideración. El plazo de duración, lo que veíamos del tiempo, ¿no? Que puede ser indefinido, ¿sí? Eh, o yo le puedo dar un cierto límite de tiempo. Fernanda. Sí, perdón, otra consulta. Lo que justo estaba Ya. diciendo, el lugar donde va a estar la empresa. Por ejemplo, si es que, por ejemplo, es en La Tacunga, por ejemplo, están los invernaderos y todo, pero la constitución de la empresa está en Quito. ¿Tiene algo que ver o no hay problema que siga en Quito o hay que pasarle donde está físicamente? No, no, ningún problema en ese sentido, ¿sí? Eh, esto, más que nada en la práctica, es un tema de obligaciones, ¿no? Finalmente, por ejemplo, cuando yo tengo una compañía en Quito, pero estoy, digamos, en Guayaquil, entonces, ¿qué tan complicado se me hace venir a Quito por ciertos trámites y demás, ¿no? Ahora todo es un poco más electrónico, entonces no hay mucho inconveniente en ese sentido, pero no hay ningún eh, problema, digamos, en yo estar situado en algún otro lugar diferente al del domicilio principal. Ya. María Cristina. Buenas noches, abogado. Bueno, Justamente quería, justamente en referencia al domicilio principal de la sociedad, justamente tengo una compañía que está atravesando por un problema de creación de esta particularidad. En primer lugar, bueno, le comento, yo estoy en Galápagos y justamente la compañía bueno, se está formando, pero está en problemas porque ya los abogados ya la formaron a la compañía, ya la constituyeron, pero el domicilio la han puesto en Quito y con una dirección de aquí de Galápagos, es decir, está partido en dos partes. Entonces, al momento están haciendo los cambios en la superintendencia de compañías para que quede obviamente Galápagos y no quede ya Quito, porque obviamente no pertenece a Quito, Pichincha. Pero ellos aluden indicando de que esto pasó porque al hacerlo en línea no existe Galápagos y solamente existe Quito. Pero digo, bueno, entonces si no lo podían hacer en línea, tenían que haberlo hecho físicamente, como usted indicó al principio, ¿verdad? Si es que no hay esa condición, porque la verdad, no sé, me imagino que más adelante usted nos ha de indicar esa parte de los domicilios o cómo es en línea directamente con la superintendencia, pero esto sí es un problema porque ha demorado ya va 5 meses en el proceso. sí, Galápagos tiene ciertas particularidades, ¿no? Ciertas complejidades en ese sentido. A nivel de constitución en línea, yo no he hecho a nivel de Galápagos. De hecho, es un buen ejemplo para poder probarlo justo el día de mañana que vamos a entrar a la plataforma Ujú. y poder explicar un poquito más de este tema del domicilio y cómo se van llenando estos datos y formularios. Podemos hacer el intento con Galápagos. Es una interesante observación ahí. Pero sí, a ver, dependerá mucho cómo ellos lo hayan llenado. Sí, si efectivamente el sistema no arroja esa opción de Galápagos, claramente se les va a generar una complicación porque al ser sistemático y automáticamente todo,
se genera una razón de inscripción, ¿sí? Ujú. Entonces, y es automática, entonces uno luego no puede ir y decir como, oiga, me equivoqué o ayúdeme con esto, sino efectivamente una constitución física hubiese sido la mejor opción, pero puede ser un buen caso ahorita de estudio para verificar justamente esta información y ya a nivel de trámites de superintendencia, no sé cómo le estén llevando, seguramente les pedirán actas de junta donde se declare otro domicilio, se cambie de domicilio y generar un trámite físico, tal vez ya directamente en Galápagos. Sí, Sí, correcto, abogado. Justamente ese era uno de de las inquietudes que tenía que, bueno, más adelante las vamos a resolver. Y el problema también es que a justamente se formó incluso hasta incorrectamente el RUC, porque en el RUC también está Quito Pichincha y está con una dirección de Galápagos. Entonces yo digo, ¿cómo puede permitirse eso? ¿No? Porque se supone que la dirección tiene que ser compatible, entonces no entiendo muy bien justamente el por qué hasta en un RUC se forma mal. Y obviamente genera problemas y todo, acarrea todos muchos problemas porque no pueden hacer préstamos en bancos, no pueden avanzar nada, tuvieron que dividirse los socios y cada uno por su lado porque la compañía existe, está con nombre, está constituida, todo, pero está mal, o sea, no pueden ni siquiera hacer compras porque en las compras le van a decir dirección de Quito y esta partida, si es una dirección y encima es incorrecta. Y el SRI tampoco no la cambia, no la quiere cambiar porque dice que todo debe ser, como usted indica, desde la la Junta. superintendencia, desde la superintendencia. Ujú. Sí, 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 sí. Tal vez, seguramente a nivel del RUC, cuando uno hace con una constitución electrónica, el RUC se genera automáticamente también. Entonces, a nivel Ujú. sistema, eso también es una de las cosas por mejorar, ¿no? O sea, que finalmente un sistema debería un poco compaginar o tener cierta lógica. Correcto. Pero bueno, son cosas que vamos identificando en el camino y que son cosas por mejorar. O Perfecto. sea, a nivel de sistemas, pues es complicado y lo complicado es que a veces en superintendencia y en SRI ellos siempre dicen es sistema, no sé, no puedo hacer aquí algo manualmente. Entonces siempre conlleva un Excelente. trámite un poquito más Así es. demoroso hasta llegar a este punto de cambiar lo que se hizo en el sistema. Sí, gracias, abogado. No, gracias, gracias, Ujú. María Cristina, por la experiencia. Em, sí, avanzando un poquito el plazo de duración, lo que les comentaba, si es que no lo expresamos, pues se entiende como indefinido, em, pero podemos siempre ampliarlo sin ningún problema si es que nosotros llegamos a estipular alguno, ¿no? Em, las actividades previstas en el objeto social, ¿no? Lo que veíamos un poquito en tema de cuál es mi objetivo, ¿no? Recordar nada más las limitaciones, sí, que no puedo tener servicios de sistema financiero, aseguradores y empresas de transporte son mis únicas limitaciones a nivel de actividades económicas. El importe del capital social con la expresión del número de acciones que estuviera dividido, básicamente cuántas acciones corresponden a cada uno y cuánto vale. Sí, lo que veíamos, ¿no? Un poco en los bienes intangibles, muebles, inmuebles, en efectivo en general también. Hago un cuadrito, ¿no? Y esta persona puso esto, vale esto, le corresponden tantas acciones. Sí, algo un poco más resumido de cómo se compone ya económicamente mi compañía. Em, es igual el punto número 8, ¿no? La libre estipulación de las partes para el tema de cómo se van a pagar estas acciones o este capital, ¿sí? La forma de administración y fiscalización de la sociedad, ¿sí? Cómo la voy a administrar, el tema de junta, tema de presidencia, si es que existe un directorio y demás, toma de resoluciones en la junta, modo de convocación, de convocarla y constituirla. Estas son un poquito las modalidades que puedo ir cambiando también, ¿no? Puedo convocarla en 3, 4 días, normalmente la ley me da algo más de plazo, pero yo puedo ir también cambiando estas reglas e ir modificando estas situaciones, ¿no? Reparto de utilidades, es lo que conversábamos un poquito. Sí, cómo yo me voy a repartir utilidades, puedo darle ciertas diferenciaciones
a lo que encuentro en nivel de otro tipo de compañías como la limitada y la anónima. Y por último, esta declaración bajo juramento de los comparecientes. Sí, entonces, veracidad de la información y también que que los fondos justamente provienen de una actividad lícita. Sí, entonces, esto es básicamente, creo que hoy hemos logrado resumir este tema más formal y un poquito lo que es contextualmente en el ámbito empresarial ecuatoriano, cómo ha influido la SAS, ¿sí? Entonces, mañana va a ser un poco más práctico. Les invito a todos, por favor, a que si no tienen todavía un usuario y contraseña dentro de la página de la superintendencia, lo puedan crear para irnos en la misma línea o ir siguiendo este paso a paso, y de esa manera podamos ya ir haciendo referencia ya en la práctica, ¿no? Cómo a través del portal vamos a ir viendo el paso a paso de cómo se llenan los formularios, de cuándo no poner cierto tipo de situaciones, cómo colocar cierto tipo de información y de esa manera ir generando la constitución electrónica de una compañía, ¿sí? Eh, Alex, una consulta, perdón que te ajá, interrumpa. sí, El sí. juramento, el último punto que tú nos indicaste, ¿eso es una declaración juramentada de todos los socios, de todos los socios? Entiendo que te refieres más al tema de notaría, ¿correcto? Como Eh, claro, así es, exactamente. O sea, es una declaración que debe estar notarizada. no, ¿O no? es básico. Simplemente, te Sí, escucho, te es escucho. simple. No, tranquila. Es más bien no es un documento aparte que debe ser notarizado. Sí, se lo incluye nada más como una cláusula más en el documento constitutivo. Entonces, de Ok, esa manera, como lo suscriben los socios, pues no hay ningún problema. Pero no es necesario que vaya notarizado esta declaración juramentada. perfecto, ok, gracias. Con gusto, Gaby. Entonces sí, conmigo hasta el día de hoy, pues nos quedaríamos hasta ahí. Cualquier duda, inquietud, por favor, que vaya surgiendo en el transcurso de la noche o el día de mañana, la puedan traer a este espacio. Es importante estas experiencias que nos comentan siempre y gracias por su participación a todos. Esperamos que sea más bien de esa misma manera en los siguientes días, ¿no? Si no hay nada más, pues les agradezco por su puntualidad, por dedicar este espacio y este tiempo para este taller y nos veremos el día de mañana, por favor, en el mismo horario, sí, de 8 a 10 de la noche. Esperemos que el tema luz no nos falle nuevamente. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana, gracias.